Muy bien, pues miembros de la comisión, Pedro Corso, estamos iniciando oficialmente los trabajos de la comisión, estando presentes 6 de sus miembros. Vamos a dar inicio a esta primera sesión, esperando que se vayan incorporando los demás miembros conforme avanzan los trabajos. Como primera evento, vamos a hablar del contexto durante el cual se ha suscitado toda la situación de violación de derechos humanos del castrismo, y para iniciar con estos trabajos, para contextualizarnos y para iniciar con la concientización de lo que sucede, nos acompaña Pedro Corso, amplísima experiencia, escritor, locutor, y experto en el tema de Cuba, al cual le pido demos la bienvenida y que podamos proceder entonces. Vamos a tener registro de todo lo que nos hablemos aquí, de lo que diga Pedro y de todas las opiniones de la comisión. Les agradezco a todos ustedes. Y Pedro, si me permites, voy a presentar brevemente a los miembros de la comisión. Sé que quizá los conoces, empezando con María del Milagro Méndez de Costa Rica. ¿Necesitas más datos? No hace falta más. No hace falta más. Conocida. Manuel Salva, no sé si lo conoces, joven abogado, hispano-floridense, más o menos, sí. de Zaragoza y de Miami, abogado, que nos está acompañando también, Ana María Cherbone, italiana. También, ¿qué más puedo decir de ti, Ana María, ¿no? Que no se sepa? Martín Paz, quien es venezolano, refugiado actualmente en México, y quien estuvo a cargo es concejal electo de su ciudad en San Cristóbal. Martín Elgue de la República Oriental del Uruguay. Estamos transmitiendo para Facebook. Y transmisor oficial de Facebook Live. Estamos en vivo. Estamos en vivo. De la comisión. Y René Bolio, mexicano servidor. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Te cedemos la palabra. Las gracias a ustedes por esta oportunidad. Realmente es un honor poder prestar testimonio ante esta Comisión Internacional para la Fiscalización de Crímenes de Lesa Humanidad cometidos por el castrismo. Considero que es un trabajo importantísimo para el presente y para el futuro de la nación cubana, y también me parece que va a servir como precedente para que otros países, ojalá cada vez sean menos, que enfrenten un régimen de oprobio y terror como el que los cubanos hemos padecido por casi 60 años, pues esta experiencia les sirva para poder llevar ante las cortes correspondientes a los victimarios de nuestras sociedades. Voy a hablar de la represión y quisiera establecer una distinción. La represión bajo el totalitarismo castrista no responde a los patrones de una dictadura militar o de cualquier otro tipo. La represión bajo un régimen totalitario se distingue no solo por la ideología que lo apoya, sino también por el control absoluto que ejerce sobre la sociedad. Y cuando hablo de la sociedad, me refiero a la prensa, a los medios de producción, como ellos mismos dicen, a la educación, la cultura, en fin, todo está bajo control, y todo eso sirve como mecanismo de difusión y también de intimidación al ciudadano. En el caso cubano, hay dos aspectos, en mi opinión, a destacar. Primero, la singularidad del conductor original del proceso. Me refiero al dictador Fidel Castro. Su capacidad de atracción, su seducción, ejerció desde mi perspectiva una gran influencia en la población cubana, como así también en un número grande de personas que en alguna medida se vincularon, se asociaron a lo que en la isla acontecía. A esto hay que agregar lo que ocurrió, que en el momento en que triunfa el proceso insurreccional castrista, estaba el mundo en lo que conocemos como la Guerra Fría. El castrismo aprovechó este contexto de la Guerra Fría
para internacional rápidamente el proceso cubano, convertirlo en un conflicto ya no solo entre cubanos, sino un conflicto entre potencias, algo que utilizó siempre con extrema habilidad. La represión en Cuba no responde a una sola ejecutoria, no responde a un solo mandato. Y cuando hablo de una ejecutoria y un mandato, me refiero a un individuo que en una provincia o en una ciudad determinada pueda actuar. No, responde a una ejecutoria y a un mandato integral que parte desde el poder central. En Cuba podrá producirse una acción extrema por un individuo en un momento de calor, pero esas acciones extremas, si no son a conveniencia del cuerpo central del gobierno, va a ser reprimida y repudiada. En Cuba no hay señores de la guerra, como se acostumbra a decir, porque hay un solo señor de la guerra, y es el que dirige la nomenclatura. Así ha sido históricamente, aunque en los últimos años se pueden apreciar en acciones represivas que no tienen una manifestación tan coherente como se veía en los primeros 40 años del proceso. Es doloroso hablar así de los primeros 40 años como si no hubieran implicado grandes problemas. Las fórmulas represivas de la dictadura han sido las que han impedido, y esta es mi opinión, en gran medida la formación de una oposición viable y con alternativas de alcanzar el poder. ¿Por qué? Porque esas fórmulas que ellos han estado aplicando a través de los años han matado la esperanza, han eliminado la confianza, han generado una sociedad intimidada, asustada, en la cual solo muy pocas personas son capaces de romper la estructura de poder constituido. Son varias las fórmulas de contención a las que recurre el régimen cubano. Y es que el sujeto, el individuo, está sometido desde su temprana infancia a ser controlado, a ser manejado. Hay que recordar lo que se conoce como expediente escolar. O sea, desde que un niño entra a la escuela ya se establece sobre él un control, una información que va a seguirle durante toda su vida y la cual puede servirle para ayudarlo en su crecimiento dentro del sistema, dentro del totalitarismo, o para perjudicarle en sus expectativas de vida. En Cuba se estableció también algo que George Orwell nos describió en su 1984, el crimen tal. O sea, en Cuba el mero hecho de pensar algo que no se ajuste a los intereses del gobierno, de la estructura del poder, es un crimen. Por lo tanto, en Cuba sí existe el crimen mental. No hay que ejecutar una acción para uno considerarse, o mejor dicho, para uno ser considerado por parte de las autoridades culpable. Por eso, la mayor parte de las condenas que dictan las autoridades cubanas se dictan por convicción, no se dictan porque las autoridades judiciales tengan los elementos y las pruebas para llegar a la conclusión. Simple y llanamente están convencidas que el individuo cometió un delito y por lo tanto no hacen falta pruebas. La certeza divina de quienes juzgan determinan esa culpabilidad o inocencia en muy pocos casos. Para aterrizar en algunos aspectos, he podido apreciar que en Cuba existe algo que algunos denominamos la represión inducida o adoctrinamiento masivo. El individuo y la población en general es conducido a creer que el gobierno cuenta con un amplísimo respaldo popular, que sus disposiciones, cualquiera que éstas sean, responden al orden correcto de las cosas. O sea que es un mandato casi divino, que no hay espacio para errores y equivocaciones porque es el gobierno, donde están quienes lo saben todo, quien ha determinado y quien ha decidido demasiada actuación.
A eso hay que sumarle la propaganda. Una propaganda oficial presente en todos los medios de difusión y que alcanza al individuo en su vida diaria, sin que importe el lugar donde se encuentre. Todo eso genera una gran indefensión de parte del ciudadano. El gobierno está en todas partes, es omnipresente. También hemos visto que es omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe. Y por supuesto está presente en cualquier lugar. Por otra parte, el gobierno siempre vive en un absoluto triunfalismo. En Cuba no se puede decir que la economía no creció. Se dice hay un crecimiento negativo. Y esto es muy interesante porque ellos inventan su propio lenguaje y ese lenguaje es un instrumento para la represión. Por ejemplo, en las prisiones es acostumbrada las requisas de las autoridades contra los presos. Ellos no le llamaban requisas, sino visitas de control. Cuando una persona queda desempleada, en Cuba no es desempleado, en Cuba es un excedente o un interrupto. Y así van generando un vocabulario que al principio confunde, pero que a la larga lleva al individuo a creer que todo lo que el gobierno dice no es realmente negativo. Es una situación que el gobierno entiende que debe ser así y como tal manifestarla. Otro aspecto importante de esta represión inducida es que trasciende las fronteras. Vemos cómo muchos ciudadanos cubanos, mientras más tiempo, por supuesto hay excepciones en todas las reglas, si no, no habrían reglas. Hay excepciones, pero podemos apreciar como un número importante de cubanos, y mientras más tiempo han vivido bajo la dictadura, más terrible es esa ruptura. Un número importante de cubanos son incapaces de actuar, de pensar o de expresarse libremente en contra del régimen. ¿Por qué? Porque tienen temor aún estando fuera de Cuba, por lo tanto la represión cubana es transnacional. Conocemos, por ejemplo, que la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, cuando no le convenía a un individuo, no le importaba que estuviera en Nueva York o en Cuba. Hay datos históricos al respecto, simplemente los asesinaba. Esto no quiere decir que llegado al caso, o que no se hayan producido casos en los que la dictadura de los hermanos Castro no hayan cometido acciones de esas características. Pero, si lo logran, no tienen que llegar al asesinato, porque muchas personas están ya bajo el control del país, aunque estén fuera de la isla. Me parece que la represión inducida es la primera herramienta de represión del totalitarismo cubano y es una herramienta importante y clave sobre la cual se sostiene la represión intangible. ¿Cuál es la represión intangible? La represión intangible es cuando usted va a una asamblea en su centro laboral y todos, aún sin estar de acuerdo, levantan la mano aceptando lo que está diciendo el que dirige la asamblea. La represión intangible es cuando hay un joven en un preuniversitario o en la misma universidad, o cuando hay un niño de una escuela que hace lo que quiere su maestra, seremos como el Che o cosas similares, algo horrible por supuesto, pero no lo deja de hacer. Sin embargo, no hay una amenaza de que te vamos a hacer tal cosa si no lo haces. Eso se produce en casos extremos porque tenemos información de que sí se han producido amenazas contra los niños. Pero sí se genera un ambiente de discriminación, que es una parte natural del sistema, un ambiente de ostracismo interno. Y los niños, al igual que los adultos pueden vivir un exilio interno, en muchas ocasiones más severo y más aislado que el exilio que pueda vivir fuera del país. El Estado también crea una visión paternalista.
Y esto es parte de lo que llamamos represión intangible. O sea, el Estado lo puede todo y el Estado lo resuelve todo si uno se acostumbra a acatar lo que el Estado determina. Eso, repito, son factores fundamentales en los elementos de represión que ha utilizado la dictadura en los centros laborales, en las escuelas. Y a todo esto hay que sumarle, que es un aspecto importantísimo, el hecho de que el Estado es el principal, en este momento, empleador, pero en su momento fue, durante varias décadas, el único empleador. En consecuencia, no hay una persona que directa o indirectamente no dependa del Estado. Esa situación, sin duda alguna, por los fracasos de ese gobierno, se ha visto en alguna medida pues afectada. Pero la realidad histórica es que el individuo siempre ha dependido en alguna medida del Estado y en alguna medida siempre ha tratado de complacer a ese Estado. El gobierno recurrió desde los primeros días del triunfo de la revolución a crear organismos de masas que hoy pretenden vendérselo al mundo como si fueran organizaciones no gubernamentales. Una paradoja, cuando eran en realidad parte del mecanismo de opresión del sistema. Me estoy refiriendo, para ser breve, a casos como la Federación de Mujeres Cubanas, la Unión de Pioneros de Cuba, las asociaciones de secundarias que se crearon en el país y también la Central de Trabajadores de Cuba. Fueron situaciones que llegaba a todo el mundo y en particular el Comité de Defensa de la Revolución. Cuando usted salía de su casa e iba al trabajo, estaba bajo el control de la administración, que era del gobierno, y del sindicato, que también era del gobierno. Cuando usted salía del trabajo para su casa, usted quedaba bajo la orientación, el control, la disciplina y la presión del Comité de Defensa de la Revolución. Además está decir que todas estas estructuras están hoy en día muy gastadas, pero es parte del agotamiento del régimen. No es consecuencia de la labor de los sectores de la oposición, porque hay que ser claro en este sentido, sino que el régimen se ha agotado en su propio discurso y ha fracasado en todas estas cuestiones por la inutilidad del proceso, salvo en lo que a controlar el poder concierne. Hay otra situación que es la que más conocemos, de la que más se habla, que es la represión tangible. Esa represión, que es sin duda alguna la extrema, solo tiene lugar cuando aquellos han logrado evadir la represión inducida y han logrado evadir la represión intangible. Se presenta la tangible, que es la acción policial, de diferentes maneras. Nos podemos remontar al año 1959, cuando se sembró la semilla que dio paso al árbol destructor que se ha establecido en el país por 60 años casi, repito. El doble juicio a los pilotos aviadores absueltos en un tribunal revolucionario y por propia decisión de Fidel Castro debieron ser juzgados de nuevo y en esta ocasión condenados. Eso dio fe de que el país no había justicia, sino que estaba la voluntad del líder, del conductor. Otro proceso que también singulariza el proceso es la situación del presidente Manuel Urrutia Lleó. Un golpe de Estado incruento en base a la intensa propaganda desarrollada por el castrismo, que controlaba medios importantes, en particular el periódico Revolución, con aquellos titulares de 6 y 8 pulgadas que gritaban y reclamaban paredón. Algo que
los que vivimos aquellos tiempos jamás podremos olvidar. También eran tiempos en los cuales, como todavía en el país existían ciertos espacios de libertad de prensa, me refiero al 59 y al 60, se producían las ejecuciones, los medios de prensa informaban sobre esas ejecuciones, sobre esos fusilamientos. Eso ayudó también a ir introduciendo el miedo y la inseguridad en el ciudadano. Cuando el gobierno logró establecer el control de todos los medios de prensa, nunca más se volvió a hablar en Cuba, salvo muy contadas ocasiones en que se quisiera dar un ejemplo muy particular de ejecuciones. Se sigue ejecutando al mismo ritmo de años anteriores, pero ya, salvo una ejecución muy importante, pues no se hacía comentario al respecto. Todo esto nos lleva a dos procesos, a dos casos, que en mi opinión fueron determinantes en lo que se llamó la vertiente revolucionaria democrática. El proceso Matos, a prisión por el mero hecho de declarar la presencia comunista en el gobierno y en particular en las Fuerzas Armadas, y el proceso en contra de la libertad sindical, que fue muy singular, que tiene lugar en noviembre del año 1959, donde Fidel Castro es quien determina quiénes van a dirigir la CTC en Cuba. Y la persona que dirige esa CTC, en este momento, David Salvador, un individuo bien identificado con la revolución, que había combatido activamente el régimen de Batista, estaba descontento con la situación, pero tampoco era viable ni era posible en aquel momento producir o iniciar una acción que tendiera a neutralizar al régimen. Todo esto fue creando, repito, el ambiente para la represión intangible. Todos teníamos miedo sin que fuéramos amenazados. Sentíamos miedo y teníamos inseguridad porque nuestros vecinos, nuestros conocidos estaban siendo amenazados. La represión policial, la acción policial, es el punto clave, por supuesto, del arsenal gubernamental. El sistema carcelario está conformado para seguir reprimiendo. No está hecho para que el individuo vaya a una celda o a un pabellón y cumpla su sentencia. No, el individuo va a estar constantemente recibiendo la presión, padeciendo los abusos de los sicarios que conducen el lugar. Es básico decir que la propia Constitución cubana establece estas acciones gubernamentales como válidas, o sea, están legitimadas por las leyes cubanas. Ellos no tienen que recurrir al asesinato en una calle oscura, no tienen que recurrir a la aprehensión. No digo que no suceda, pero no es la regla. La regla es que las leyes amparan las decisiones de las autoridades en lo que a reprimir respecta. Otro aspecto que ellos establecen con la prisión es de que hay que trabajar. O sea, el preso tiene que trabajar, incluidos los prisioneros políticos, tienen que trabajar cuando las condiciones en la prisión así lo establecen, porque están creadas para que trabajen. Pero el precepto de que hay que trabajar, que hay que confiscar los bienes, es un elemento clave en la acción judicial. Otra situación que uno aprecia mucho es el espionaje, y en esto los comités de defensa de la revolución cumplieron un gran rol. No solo es objeto de represión aquel que piensa políticamente en contra del gobierno, es objeto de represión también los que simpatizan con el gobierno. En Cuba nadie puede salir por su cuenta a hacer una manifestación de apoyo al gobierno. Así que aquellos que lo hacen en contra del gobierno, pues están cometiendo un delito, porque también lo cometen
quienes hacen esta manifestación sin el permiso correspondiente. Y esto es algo que se estableció en el año 1963 en un aparato que se llamó el DOR, Departamento de Orientación Revolucionaria, que era la entidad a cargo de dar autorizaciones para cualquier manifestación pública a favor del régimen. Por supuesto, está excluido cualquier manifestación pública o privada en contra del mismo. Es evidente que el totalitarismo cubano ha sobrevivido por su capacidad represiva, pero hay otros factores que lo han ayudado a sobrevivir. Y ha sido esa política de garrote existente, pero también de zanahoria. Y es que durante años han ganado adeptos, durante años han llegado a personas utilizando diferentes recursos, desde la compra vil y vulgar, al ofrecerle una posición clave, o al chantaje de tipo político, al chantaje emocional, al chantaje familiar. Y hace que la gente pues no hagan nada en contra del gobierno para no buscarle problemas a su familia. Yo hace muchos años tuve una experiencia que jamás podré olvidar. Un amigo que falleció aquí hace 2 o 3 meses. Estábamos en Cuba, sería por los años 80, a principios del 80, y nuestros hijos tenían 8, 10 o 12 años, y él me dice a mí, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero yo a mis hijos los voy a educar en el marco de la revolución, porque a ellos no les va a quedar otro remedio que crecer en este país. Y yo no quiero que crezcan como hemos crecido nosotros, con los problemas de desajuste, con los problemas políticos que tenemos. Quiero que ellos crezcan en paz. Ese individuo después, por supuesto, vino para acá, murió aquí hace muy poco tiempo, como decía. Sus hijos están aquí también, pero ni sus hijos nunca pensaron hacer nada en contra del gobierno, y él, por supuesto, tampoco lo hizo para evitar, sin simpatizar con el gobierno, y consciente que el gobierno le limitaba todas sus oportunidades, él tampoco lo hizo para evitarle un problema a su familia. Porque la familia es también un rehén y parte del instrumento de represión del régimen totalitario, como también lo es la orientación sexual. Antes con más fortaleza, con más vigencia que en el presente. Hay que recordar que en el año 1961, 60 para ser más preciso, Ernesto Guevara, por ejemplo, instrumentó una persecución contra los homosexuales y contra las prostitutas y los proxenetas, y los envió al principio para un lugar extremo del país que se llama Guanacavives. Entonces, allí los recluyó por meses en verdaderos campos de concentración hasta el tiempo que estimó pertinente. La represión, repito, la policial, se manifiesta en casos extremos. Pero, por ejemplo, en Cuba se instrumentaron en los años 60 y 70 2 formas represivas que quizás tengan precedentes en el antiguo bloque soviético, pero en ningún país latinoamericano lo instrumentó, que fueron las brigadas Jacqueline y las brigadas Johnson. Y era que cuando una persona decidía abandonar el país, antes de salir del país, tenía que trabajar por un periodo de tiempo en el campo. A los hombres formaban parte de la brigada Johnson, las mujeres formaban parte de las brigadas Jacqueline, Jacqueline por Jacqueline Kennedy y Johnson por el presidente Lyndon B. Johnson. Son formas represivas integrales. No dejan espacios abiertos. En la casa, en el trabajo y en cualquier lugar donde uno se encuentre, el Estado está presente y su capacidad de actuar en nuestra contra se puede manifestar y expresar.
Me atrevo a decir que posiblemente los lugares donde el individuo en Cuba está en una mayor libertad y disfruta de una mayor oportunidad de ser él o ella misma es en la prisión. Los reductos de libertad en Cuba se encuentran en las cárceles. No es que allí no haya represión también, es como cuando se está preso hay muy poco que perder ya, nada más que la vida. La vida es una situación extrema hasta para personas como estas. Y por lo tanto, actuar a conciencia y en consecuencia es mucho menos costoso cuando se está preso que cuando se está en la calle. Por eso hay que insistir que la represión fue y será por siempre la primera y última cara del sistema totalitario cubano. Y que hasta en sus vitrinas fundamentales, como han sido la salud, la educación y el deporte, esa represión ha estado presente. ¿Por qué? Y es una pregunta válida para esos que acostumbran a criticar de que por qué en Cuba no sale una manifestación de 3.000, 4.000 personas a las calles. ¿Por qué? Por lo que hemos explicado anteriormente. Es una represión integral, no deja espacios. Pero lo peor de todo es que hace que el ciudadano pierda la esperanza, hace que el ciudadano pierda la confianza, hace que el ciudadano crea que no vale la pena hacer nada, que lo debe hacer el otro, no yo. Yo no tengo que hacer nada, lo tienen que hacer ustedes. Y esa frustración, esa desesperanza ha sido uno de los sostenes fundamentales y claves de la dictadura. Por décadas, y termino ya, no sé cómo estamos de tiempo, por décadas hemos escuchado que la seguridad del Estado ha sido la columna vertebral de la dictadura cubana. Es cierto que es una columna vertebral, pero la verdadera columna vertebral de la dictadura cubana son las Fuerzas Armadas. Y esto lo demuestra el proceso que en estos días se cumplió de cuando el Ministerio del Interior fue totalmente desmontado. Los que pasaron a ocupar posiciones clave en ese ministerio fueron los generales y doctores de las Fuerzas Armadas. Esos fueron los que ocuparon las posiciones claves en el país y son los que en este momento dirigen el aparato represor. Desde siempre, la posibilidad de que en Cuba se geste una oposición viable como alternativa de poder han estado, si no castradas, muy lastradas por la capacidad operativa del gobierno. No hay comunicación posible que no sea fiscalizada ni controlada. No hay capacidad de movimiento independiente. El gobierno tiene redes informantes muy bien distribuidas, son efectivas en su misión de conservar el poder. Y a la vez ha conseguido siempre un número de victimarios siempre listos a abusar y a cometer crímenes de diferentes características. En base a eso es difícil establecer e instrumentar un proyecto político de carácter nacional que pueda movilizar de una manera coherente y con posibilidades de que sea conocido un proyecto. La tarea de los opositores cubanos para convertirse en oposición es extremadamente seria y compleja, a pesar de los muchos años transcurridos, por este excelente aparato represivo que la dictadura cubana ha creado y que todavía sigue utilizando y que lamentablemente aquellos que están dispuestos a mirar hacia otro lado han hecho posible que siga vigente y actuando. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, pues yo creo que podemos pues guardarnos un poco las preguntas en virtud del tiempo. Pedro, no sabes cómo te agradecemos este momento porque nos dejaste con más con la mente muy inquieta, pero a la vez nos diste una luz sobre
el trabajo que queremos hacer. Te agradezco muchísimo. No, yo solo le agradezco a usted la oportunidad. Estás cordialmente invitado a quedarte aquí y te agradecemos tu participación no solo hoy, sino en todo el camino que hemos recorrido y el que vamos a recorrer. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Pedro.